Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 12 minutos pasaron de las 8, los saluda Marquitos rápidamente. Marcos, ¿cómo andás, che? ¿Cómo va todo? ¿Todo lindo? Hola, Bien, Marquito. bueno, Han liso. pasado un montón de cosas, ¿no? Sí, vamos rectificando todo el tiempo para que quede liso. Pero estamos aquí. Vamos a saludar a un gran compañero. Siempre que podemos rescatamos su labor, que hizo tan feliz a tanta gente, ¿no? Cuando uno ve cómo hoy someten a jubilados y a jubiladas a la represión, pero sobre todo a una mala vida. A una mala vida. Bueno, recuerda con mucho cariño ciertas políticas públicas que encarnan en determinadas personas, ¿no? Toda la política previsional en la Argentina tiene, ustedes lo saben, esa política inclusiva, en Amado Vudú, un referente insoslayable, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso ha enojado a algunos factores de poder que le han hecho la vida imposible o tratan de hacer la vida imposible a Amado. Nosotros tratamos de hacérsela feliz, así que lo saludamos como debe y como corresponde. Compañero Amado Vudú, ¿cómo anda usted que dice? Buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que más orgulloso no puedo arrancar la mañana, pero te agregaría que eso es imposible sin presidencias como la de Néstor y Cristina. Bien, bueno. Donde el rumbo queda claro y entonces quienes tienen responsabilidades, digamos, de segunda magnitud pueden desplegar ideas, propuestas que de otra forma sería imposible, ¿no? Uh-huh. Hay muchos temas en las últimas horas vinculadas a la economía, a las finanzas, en un amplio rango, ¿no? Siempre estamos hablando de política de fondo, pero en un amplio rango, que me gustaría, si vos me ayudás a entender. Ayer el gobierno hizo una especie de licitación, pagó unas tasas altísimas para cambiar unos bonos, ¿no? que tenía. Digo, ¿cómo estás viendo esa situación vos? Si estos son signos preocupantes, si son de alguna manera signos de descomposición de la política que lleva adelante Toto Caputo. Contame vos qué es lo que estás viendo en este instante, en este momento de la economía del gobierno. Bueno, estamos viendo algo que venimos diciendo desde el mismo día que asumió Milei, en distintas intensidades y a veces con modalidades en apariencia distintas. Estamos viendo el mismo, entre comillas, modelo, que podríamos decir es el mismo que trajo nuevamente Macri a la Argentina, ¿no? Porque me parece que es momento para no olvidarse de Macri y de lo que representa, y te agregaría de algunas compañeras y compañeros que hablan de algo había que hacer. Porque, en definitiva, el algo había que hacer, o lo que lleva adelante Toto Caputo, es creer, pensar o simular que el peronismo no puede hacer lo que hizo Néstor y Cristina. Yo creo que hay fundamentalmente un problema político severo donde los dueños del capital le han comido la cabeza, claro, a gran parte de la representación política en la República Argentina y en el mundo, te diría. Entonces, pero yendo a lo concreto, porque lo quería poner un poco en contexto, ¿no? Yendo a lo concreto, el gobierno de Milei empezó sin plan económico. Todo lo que decía Milei era mentira, porque hay que sacarse encima esto también. No, bueno, Milei es brutal, pero es sincero. Mirá, la verdad que no, porque seguimos teniendo Banco Central, el peso era un excremento, pero lo único que se preocupan es de que el peso no se devalúe ficticiamente. O sea, todo lo que dijo Milei es mentira, que no iba a intervenir en los mercados. Lo único que hizo fue darle llave en mano a Toto Caputo, es decir, al representante del sistema más concentrado, más rancio, más antiguo, más viejo de la Argentina, para que repita su plan que había llevado adelante con Macri, y a Sturzenegger, el representante de lo más retardatario, lo más antipopular, lo más cruel respecto al diseño institucional de la política económica, la manija de este sector. Y ambas personas habían fracasado, ¿no? Porque Sturzenegger había fracasado con Macri, pero antes había fracasado con De la Rúa. Exactamente. Y Toto Caputo ya venía de ser presidente del Banco Central, ministro de Finanzas con Macri. Entonces, acá no hay ninguna novedad. Acá lo que estamos viendo era previsible, se podía prever, pero está sucediendo. Y está sucediendo, yo creo, en gran parte, bueno, porque
errores de políticos permitieron que Milei fuera presidente de la Argentina. Ahora, en concreto, ¿qué pasa? Sí. Este gobierno empezó con, yo te decía, no es un plan económico, no es ni siquiera un plan financiero, es un plan de negocios. Es un plan de negocios para terceros, porque en Argentina no es que a todas las argentinos les va mal. Hay un sector muy pequeño que le va muy bien claro. en esta etapa. El sector que justamente no tiene nada que ver con la producción, los puestos de trabajo y un mejor consumo de la sociedad, sino que tiene que ver con la especulación y la extracción de valor. Y hoy eso está centrado principalmente en el sector financiero, segundo en los sectores extractivos. Y empezó mal este gobierno con una mega devaluación que destruyó el salario que ya venía destruido por el gobierno de Macri y en gran parte por el gobierno de Alberto Fernández Guzmán. Y eso rápidamente, el supuesto ajuste que habían hecho tocó su techo y empezó a tener problema cambiario en poco menos de un año, y entonces ahí dicen que van a modificar la política cambiaria para pasar a las bandas. ¿Te acordás que decían, bueno, ahora en un acuerdo con el Fondo Monetario, otro actor que no hay que olvidarse? El día que dijeron eso, nosotros en la querida Radio de las Madres seguimos diciendo, miren, esta nueva, entre comillas, propuesta de política del gobierno termina en carry trade, o sea, va a reeditar el carry trade, que quiere decir, va a volver a hacer un plan de negocios para el sistema financiero, y termina con el mismo problema de tipo de cambio atrasado y destrucción de los puestos de trabajo. Claro. Entonces, vos fíjate que rápidamente el gobierno liberal, que no se mete en las cuestiones económicas, aumenta descomunalmente la tasa de interés, descomunal. Ayer tocó el 75%. Esto no existe en la historia y no existe en el mundo. Y esta situación de 75% de tasa de interés con un tipo de cambio asegurado por el gobierno, o sea, con un seguro cambiario, famoso seguro cambiario de las bandas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sectores financieros que traen dólares, los convierten en pesos, lo ponen a esa tasa de interés descomunal para, en un plazo, yo te diría cada vez más corto, convertirlo en dólares y llevarse ganancias que no se llevarían en ningún lugar del mundo. Claro. ¿Y quién queda mirando? Los argentinos. Pero esto tiene consecuencias pésimas de corto plazo, que es la tasa de interés, pero y tiene impactos de mediano y largo plazo, porque ¿qué quiere decir una tasa de interés de este tamaño? Que no hay ningún negocio productivo que pueda pagar esa tasa de interés. Y entonces, ¿qué sucede? Hay menos inversión. Y además de la inversión que ya hay, a los empresarios les destruyen el capital de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Menos puestos de trabajo y peores salarios. Claro. Entonces, del lado de la oferta, como les gusta decir, te genera problemas severos esta entre comillas, orden macroeconómico. Y del lado de la demanda, te provoca que salarios que ya están destruidos, las trabajadoras y trabajadores, o las jubiladas y jubilados que cobran esos salarios, ven restringido más aún sus posibilidades de consumo, sobre todo de bienes durables, que ya no hablemos de una casa o un auto. Yo te diría de una tostadora o microondas. Claro. Te quiero preguntar algo de ayer, porque me sorprendió el nivel, si bien es cierto que se repiten en el cinismo. Ayer Guillermo Francos, en Diputados, habla Máximo Kirchner, le hace una pregunta, y cuando contesta, Francos dice que el kirchnerismo es responsable del 80% de la deuda externa o de las exigencias externas que tiene la Argentina, que en el periodo que va de 2001 a 2023 fue el más endeudado, no sé a qué llama el kirchnerismo, digamos, ¿no? Porque creo que incluye a Alberto Fernández, bueno, todas esas cosas, pero digo... a él mismo, tal vez. A él mismo, tal vez, pero bueno, lo cierto es que planteó eso, lo dijo sin que se le moviera un pelito de la pestaña, te digo, y me parece que eso genera confusión, digamos. Yo sé que lo dijimos millones de veces, ¿no? Pero, y uno sabe que el kirchnerismo ha sido desendeudador, lo decía incluso el que fue ministro de Economía y Hacienda de Macri, ¿no? Claro, yo te diría, Roberto, que la respuesta más fácil y ramplona es decirle, bueno, anda a hablar con Duhovne. Claro, sí.
Pero la verdad que podemos mirar también con un poco más de profundidad, que creo que es lo que vos planteás. Sí, a ver. ¿Qué pasó en ese tiempo? Mirá, es la primera vez que un gobierno ajustó el capital y no a los trabajadoras y trabajadores. ¿Por qué? Y te voy a poner el contraejemplo. Porque Néstor Kirchner, incluso en contra de lo que pensaba su ministro de Economía y su presidente del Banco Central, Sí. obtuvo una quita del 66% de capital e intereses de la deuda. O sea que ahí tenés un fenómeno claro de desendeudamiento, no hay mucho más que eso. Está bien, es cierto que Franco es un oportunista, pero tampoco puede negar la aritmética, digamos, ¿no? Porque Franco formó parte de todos los procesos políticos de que caben en su edad. O sea que eso de que se sienta y sin mover un pelo dice cualquier batata, no es algo nuevo en él. Claro. Pero por eso, viste, la palabra en Argentina está más devaluada que el peso, ¿no? Claro. Amado, en algunos sectores. Pero sí, pero te quería decir esto. Vos fíjate, Néstor Kirchner en el 2005, Cristina Kirchner en el 2010, negociaron con 66% de quita la deuda. Y hoy, o sea que, y al mismo tiempo aumentaron jubilaciones, obra pública, bueno, toda una cantidad de registros del gobierno nacional que son indispensables para mejorar la vida. Hoy, ¿qué pasa? Aumenta la deuda y este mes último se pagaron de intereses 5 veces lo que se pagaron de jubilaciones. ¿Escuchás lo que te digo, no? sí, sí. Los que dicen que tienen que ver de dónde sale cada peso para un gasto, que es otra cosa que repetía como un mantra ayer este señor Francos, no preguntan de dónde tiene que salir cada peso para pagar intereses de la deuda. Sí para discapacitados, sí para jubilación. Me parece que esto hay que decirlo con claridad, porque si no, todo pasa, ¿no? Sí. Amado, ¿cómo andas, Marcos? Ahí te pregunto, por supuesto, lo importante es lo que estabas describiendo, digo, la destrucción del aparato productivo, la pérdida de empleo, la destrucción del futuro de buena parte de los argentinos, y también lo que explicabas del carry trade. Ahora, el gobierno está en una especie de carrera de aguantar hasta el 26 de octubre, con el dólar pisado, con este esquema de tasas. Te lo pregunto en los propios términos del gobierno, por todos lados Caputo da indicaciones de que se iría lo más rápido que se pueda, que la culpa de lo que está pasando es de Milei. Mi pregunta es, incluso en esos términos, ¿aguanta este plan del gobierno de acá al 26 de octubre? Yo fecha no sé cuál es. Lo que te digo que esto, el día que empieza ya se sabe que no aguanta. Porque, ¿por qué viene ese tipo de capitales especulativos? Porque consiguen una tasa de interés que no consiguen en ningún lugar del mundo. No vienen a enterrar un cable, ni un ladrillo, ni a poner una tuerca. Claro. Vienen a especular financieramente. Y el capital que entra para especular, el mismo día que entra sabe que está oteando el horizonte para ver cuál es el momento de salir. Entonces no cierra ni para atrás ni para adelante. Esto es una cuestión que está terminada, falta la fecha, y la fecha tiene que ver con, como les gusta decir ellos, ¿no? Un trade-off entre la codicia y el terror, porque todos los días van orejeando las cartas a ver cuánto más se puede llevar, comparándolo con el miedo de que la devaluación les caiga en el medio y entonces no puedan realizar ganancias en dólares. Y eso tiene que ver con la cantidad de instrumentos que esté dispuesto a destruir el gobierno, Toto Caputo, el presidente Milei, que pueden ir desde seguir endeudándose, porque es curioso, ¿no?, que digan que durante el kirchnerismo se endeudó cuando en 1 año y medio han aumentado la deuda en forma descomunal, estas personas. Y tiene que ver con todas esas herramientas y recursos que pueden quemar y destruir, que van desde endeudarse más, cosa que se les está haciendo cada vez más complicada, hasta liquidar patrimonio de las y los argentinos, que no hay que perderlo de vista, ¿no? Acá, para sostener esto, una posibilidad, como se hizo en los 90, es empezar a malvender y a perder para siempre activos importantes, que uno podría decir los bienes naturales comunes, mal llamados recursos naturales, hasta instituciones como el Banco Nación, y eso no hay que permitirlo. Por eso yo creo que la contracara de lo que está pasando es muy importante lo que haga quienes representan al campo nacional y popular. No hay lugar
para tibieza. Yo creo que una cosa que hay que salir a decir fuerte es: el día que ganemos, cualquier cosa que se privatice se estatiza. El día que ganemos, todo empleado que fue despedido vuelve a su puesto de trabajo. El día que ganemos, al día siguiente, no en 15 días para ver cómo se financia, los remedios del PAMI están para nuestros adultos mayores, y las jubilaciones y pensiones van a tener el mismo valor que tenían con Cristina. Me parece que son cosas, no hay lugar, no hay espacio para tibieza, Marcos y Roberto, en esta situación, porque es una configuración muy jodida que puede cambiar yo creo que es la primera vez que puede cambiar cualitativamente la política argentina para mal. Mira. Para mal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y mira, vivimos en un mundo en el cual hay una crisis económico-financiera desde el 2008 que no se ha resuelto. Sí. Hay una crisis de discurso público donde el capital ha impuesto su racionalidad, que no es la única, pero es la que decimos, yo no, pero es la que muchas y muchos dicen esto es racional, que es la racionalidad del capital, olvidándose de que también hay una racionalidad popular, y hay al menos una potencia hegemónica en disputa. Bueno, es una configuración muy parecida a la del año 1933, muy parecida. Obviamente que ya alguien dijo que la historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa. Sí. Pero guarda que la historia puede repetirse una vez como tragedia y otra vez como una tragedia peor, o una tragedia distinta. Sí. Y hoy vos en el 1933 tenías esos mismos elementos, ¿no? Una configuración global política en disputa con la emergencia de Estados Unidos, que sería el rol de China hoy, digamos, respecto a lo establecido. Tenías la crisis económica de 1930, y que estaba sobre todo operando, digamos, globalmente. Y en esa configuración, bueno, pasaron cosas terribles, ¿no? Yo justo estoy releyendo al mismo tiempo 2 libros que me parece que vienen muy a cuento y recomiendo. Uno lo recomendó el Papa Francisco, es un libro nuevo que se ama Síndrome 1933, y hace muchos paralelismos de este tipo, ¿no? Entre lo que sucedió en enero del 33 con el ascenso de Hitler en Alemania, y otro se llama 30 días del poder, que es un libro de un señor que se llama Turner, que cuenta todo lo que pasó en enero del 33 en Alemania. Y la tesis que uno podría extraer leyendo de ambos es que no era inevitable que sucediera lo que sucedió. Sucedió porque la política de uno de los países más importantes del mundo no se plantó, no encontró los mecanismos para detener una política, a un personaje y una política que también tiene aparecen muchos correlatos, ¿no? Yo no quiero decir que pueda haber una suerte de reductio ad Hitlerum, donde tú dices, bueno, es Hitler. No es Hitler, ni de lejos, no tiene nada que ver. Pero hay muchas características que hacen que pueda haber cambios cualitativos, ¿no? Claro. Que van desde el lenguaje a la forma de llevar adelante el sistema económico, que sería el elemento menos novedoso de esta etapa. Total. Así que me parece que es muy importante eludir la tibieza en la discusión política, que no alcanza con pensar en un frente anti-Milei, sino que lo que hay que hacer es proponer a la sociedad qué harías cuando estés, y que tienen que ser cosas muy concretas que no tienen que ver con la macroeconomía, tienen que ver con la vida de las personas al día siguiente de asumir. Amado, ¿cómo estás con Sin Diario? Todos te escuchamos, sabemos que el Pulqui se pone cada vez más lindo. Gran programa, está muy los bien. Sábados allí a la mañana. ¿Cómo la estás pasando ahí? La verdad que primero estar en Radio de las Madres es una mezcla de felicidad, orgullo y la bandera de memoria, verdad y justicia, aportar muy poquito, pero aportar algo, porque hoy me parece que todo eso también desde el poder está en disputa. Y después muy feliz con quienes lo estamos haciendo y bueno, y cómo va saliendo el programa. Espero que algún día ambos vengan a hacer
no lo que están haciendo hoy, sino lo que estoy haciendo yo hoy. Dale. No, Vamos a cantar, ojo, con vos. Sí, vamos a cantar con vos. Mejor todavía. Y lo bueno es que la Radio de Madres tiene propuestas todos los días, también el fin de semana, para que las y los oyentes puedan estar enganchados escuchando una voz distinta y disonante respecto a la dictadura del capital, ¿no? Totalmente. Amado, te mandamos un fuerte abrazo. No, vamos a ir ahí. Roberto, Sí. Antes de irme, lo único que quiero decir es que otra cosa que no se puede naturalizar es Cristina Fernández de Kirchner presa. No, claro. Me parece que cada vez que alguna de nosotras y nosotros hable, tiene que decir Cristina libre, que implica un recorrido también, porque hay compañeras y compañeros, como el caso de Julio Vido y Milagro Sala, para poner 2 nombres, pero podríamos poner muchos más, fueron el caminito que fue construyendo el poder para llegar a esta situación donde la principal dirigente política argentina está proscripta. Totalmente de acuerdo. Amado, te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a ir un sábado de estos allí a compartir contigo. Hay unas medialunas. Marquito va a cantar, yo no, yo simplemente voy a aplaudir. Así que contá con eso. Fuerte abrazo. Me encanta, abrazo grandote. Vos no sabés cómo canta Marquito. Amado Udo, charlando con nosotros, cómo la está viendo. Tenemos ese lujo, ¿no? Quizá un ministro de Economía como él, que fue y es y sigue siendo un tipo leal a ese proyecto como pocos o como no tantos, y creo que también que es la experiencia viva de que algo distinto se puede hacer, ¿no? Digo, vos tenés una cancha, y todos dicen, no, con esa cancha no se puede hacer nada distinto, y hay algunos que hacen la diferencia. Bueno, Amado Vudú hizo la diferencia, ¿no? Él siempre aclara y está bien, Néstor y Cristina, y yo creo que sí, yo creo que Néstor y Cristina fueron dos grandes inspiradores, si uno quiere ver cuáles han sido las cualidades. Tiene muchas, pero hay una para mí que es la inspiración. Uno hace o trata de hacer lo que ve que hace gente a la que admira, ¿no? Ve a gente que está muy convencida de lo suyo y se convence de lo propio también, ¿no? Néstor y Cristina creo que fueron eso, esencialmente. Es como un motor, es como el motor de las capacidades que tiene un pueblo, el motor de la autoestima de un pueblo, ¿no? Entonces, en ese contexto aparece allí un pibe que era un poquito más joven en ese tiempo, sigue siendo joven, Amado, con algunas ideas que le cambiaron la vida a millones de personas en la Argentina. Millones de personas. Yo no sé si está suficientemente dicho o agradecido, ¿no? Pero la verdad es que le cambiaron la vida. Cuando yo veo que ayer Cristina comentaba que hay jubiladas y jubilados que cortan en 3 la pastillita para que le dure más, ¿no? La diferencia entre si hay o no una política previsional, una seguridad social que atienda a la gente, o cuando no la hay, o cuando se la petardea, que es lo que ocurre en este momento, la diferencia es abismal. Es entre vivir bien y vivir mal, ¿no? Y en algunos casos entre vivir y no hacerlo. Bueno, por eso yo creo que hay que siempre recordar, Amado Vudú es el ejemplo claro de que se puede hacer algo distinto. Y se puede hacer cuando hay inspiración, cuando hay coraje y cuando hay cabeza también. 35 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, nos vamos a una tanda. Cuando regresamos, hacemos un paseo por los audios de estas jornadas vibrantes. Y recuerden, vamos a tener la voz de la palabra de Cristina Kirchner, que ayer en un acto con Kicillof, con Kreplak, apareció desde San José 1111, aclarar los tantos. Vamos que venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11